Rapidito, esto es el TP que vamos a ver. Ahora no se ve, ¿eh? Ahí va, ahí va. Dígame cuando se ve. Ahora sí. Genial. Este es el último TP. Es algo sencillo, divertido y cortito, digamos. Entonces, les recomiendo que vayan cerrando los TP, pues ya estamos en una etapa de finalización de cuatrimestre, que esta clase no, la que viene será la última explicación, y después ya rendimos el examen 3 que es el último, y el que aprobó todo ya está, y tiene el TP aprobado, puede firmar la carpeta. Entonces, este TP3, el último del cuatrimestre, es de geometría de las masas. Es el tema que vimos en la última clase. Como fecha de entrega, acá dice 16 del 7, es hoy. Esto, la fecha de entrega va a ser el día del examen 3. Yo creo que esto lo pueden resolver muy rápido, así que no debería presentarle dificultades. Bien. ¿De qué trata el trabajo práctico 3? Tenemos una batería de preguntas teóricas. Son dos preguntas teóricas. La primera es un poquito de definiciones para, para que ustedes tengan las definiciones de los principales conceptos que utilizamos en geometría de las masas. Así que siempre acompañando con algún esquema, siendo concisas las respuestas, no yéndose por las ramas, pero bueno, responder estas preguntas, las definiciones, y después hay algunas afirmaciones que pide si son correctas o no, y justificar la respuesta, y si en caso de ser incorrecta, dar un contraejemplo, ¿no? Bien, cualquier duda que tenga, pregunta. Vamos al problema, que es lo que voy a explicar. El problema es el siguiente. Nosotros vamos a suponer que hay un fabricante de acero que recibe una chapa metálica, ¿no? De 75 centímetros de largo o de ancho y el espesor de 1 centímetro. Y el largo, bueno, puede ser una chapa de 12, 15 metros, 18 metros. Eso depende del proveedor de acero. Pero a mí lo que me interesa es la sección transversal de la chapa, ¿no? Entonces la chapa tiene un 75 de ancho y 1 centímetro de espesor. Es la chapa roja que ahí se ve, o que está rayada en roja. Bien, ¿qué pasa? Nosotros vamos a querer aprovechar el 100% del material para armar una sección Z. Entonces, para aprovechar el material al 100%, yo voy a cortar la chapa, voy a hacer dos cortes. Un corte que puede ser por aquí y un corte que puede ser por aquí. ¿Cuál es la relación entre los cortes? Bueno, desde un corte yo voy a sacar H, y de lo que me queda lo divido en dos partes iguales y van a ser B. Bien, entonces H más 2 veces B me da 75 centímetros. Bien, una vez que yo hice esos cortes, a mí me van a quedar tres chapas. Esas tres chapas yo las voy a colocar de una manera como muestro en la figura, y luego voy a venir con soldadura y voy a soldar aquí, voy a soldar ahí, voy a soldar ahí, y soldo ahí, y lo que logré es formarme un perfil Z a mi piacere con el material que dispongo. ¿Se entiende hasta ahora cuál es el concepto? ¿Alguna duda? Por ahora todo perfecto. Bien, esto es un perfil Z armado, se le dice en la jerga, y es algo que se hace habitualmente cuando los perfiles que se consiguen en el mercado no te alcanzan. Entonces lo que haces es los mandas a hacer vos, porque tu
tu diseño necesita vigas o perfiles de cierta inercia que el mercado no te los provee o son muy costosos o no hay disponibilidad de materiales en ese momento. Entonces, imagínense de que Tengo una podemos pregunta, armar, perdón, sí, disculpa, capaz es decime. un poco más teórico, pero soldarlas trae las mismas características, ¿no? Que sea todo un alma llena, digamos, no influye mucho. O, Mm, A ver, todo depende cómo las sueldes, obviamente, ¿no? Las soldaduras, para que se den una idea, tienen una resistencia más elevada que lo que es el acero en sí. O sea, lo que generalmente cuando si se va a romper, es raro que se rompan la soldadura. Generalmente la soldadura es una de las cosas que más resiste en los esfuerzos, ¿no? Obviamente, si lo soldas mal, te anda mal. Pero lo que vos lográs depende cómo soldás. Si vos soldás de un solo lado, es posible que, por ejemplo, si vos hacemos un zoom por aquí, vos tenés la chapa vertical y después venís con la chapa horizontal así, la apoyás y decís, ah, bueno, voy a soldar estas dos chapas y cómo las sueldo. Y vengo con el electrodo de acá adentro. Los que no saben, pues yo hablo de electrodos a veces, eso, hay gente que no es técnica acá. El electrodo es algo, hay una soldadora, tenés el material de aporte, que lo que se hace a esta soldadora, obviamente por corriente eléctrica, esto se conecta al positivo, el soldador, el electrodo, y el negativo, la masa, se conecta al metal, a la chapa. Entonces vos cuando te acercás el electrodo, se genera un arco eléctrico que hace fundir el metal de aporte del electrodo y te genera la soldadura. Esto es un tipo de soldadura, es la más común. Después hay un montón de otros tipos de soldadura, pero el concepto siempre es el mismo. Es un material que se funde y un material de aporte, ¿no? Es este, el material va cambiando esto, pero después el concepto es parecido, del arco. Entonces, vos cuando acercás el electrodo decís, ah, bueno, puedo soldar acá así, hacer lo que se llama un cateto o de filete, algo así. Y bueno, y te olvidás. El tema que esto sí te puede resistir, pero ojo que esto se te puede abrir acá porque acá no tiene contacto y se te cae el alma, se te cae el ala, perdón. ¿Se entiende? Acá como no estás uniendo nada, se te puede abrir, puede pasar eso. Y para solucionarlo, se me ocurre, es lo que se suele hacer, haces un rebaje, lo puedes hacer Lo puedes hacer en el alma o en el ala, donde vos quieras. Vamos a suponer que lo hacemos acá. Lo que se hace es hacer un chanfle con una moladora o algo de este lado, a esta ala. Y una vez que le haces el chanfle, después venís con el electrodo y soldás acá. Esto es lo que se llama una soldadura de penetración parcial. Entonces, ahí ya evitás que ocurra ese fenómeno de que se te abra, como vimos anterior. Y ahí ya te queda firme, firme y no se te mueve ni en pedo. Y ya es como si tenés una chapa de una Z unida perfectamente. Otra cosa que Nico había bien, planteado, también es posible, es doblar la chapa. Hacer, eh, obviamente, yo no lo desestimé porque a mí me parece que la soldadura, por lo menos a lo visualmente, te da ángulos rectos y podemos despreciar ese aporte que te puede generar el rodillo de doblado. Porque vos para doblar una chapa, depende del espesor que vos tengas que doblar, vos tenés distintos radios de doblado mínimo. O sea, vos no puedes usar, o sea, para doblar esta chapa, ponerle a 90 grados así, vos no puedes lograr un ángulo así recto. ¿Por qué? Porque lo que terminás haciendo es desgarrando el material. O sea, si vos doblás el acero con un ángulo muy, muy cerrado, lo que termina haciendo es se desgarra el acero.
Entonces, vos tenés un diámetro mínimo de doblado según el espesor. Quizás para 1 centímetro son 10 centímetros. Entonces, si vos doblás la chapa, vos tenés que respetar ese diámetro de doblado. Entonces, el perfil Z termina siendo de una forma que quizás podemos verla así a grosso modo, con un radio de doblado dado. Entonces, deja de ser este ángulo recto, pero en cuestiones estructurales o en cuestiones de sección o de característica geométrica, no va a haber diferencia entre este y este si lo doblás o si lo soldás. No, no lo va a haber. Lo único que si lo doblás es eso, tener en cuenta el radio de doblado. El tema que acá, capaz que lo confundí a ustedes un poquito porque tenés toda esta parte curva y cómo la desprecias. En realidad se desprecia. Tomás como si fuera esto así, todo recto y a la miércoles. Despreciar la parte curva. Porque no te aporta mucha inercia esa parte. Lo que más te aporta es el ala y alejada del baricentro. Lo que te aporta la inercia. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, se entendió hasta ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos cortes puedo hacer? Y puedes hacer un montón de cortes. Acá la condición es que las alas sean iguales, las azules. Entonces ya le estoy condicionando a eso, porque si yo le doy que las alas no pueden ser iguales y tenés infinitas, o no infinitas, pero un montón de posibilidades de corte, ¿no? Y también depende el paso. ¿Cada cuánto vas a cortar? Nosotros lo que vamos a proponer es cortar de a 1 centímetro. Digamos que los cortes pueden ser cortes con una precisión de 1 centímetro. Entonces, yo puedo cortar a 10, a 11, a 12, a 13. No puedo cortar a 12,5, 13,5. Por lo menos el corte H. El corte H que va a ser nuestra variable. El resto sí, capaz que ves si te queda de algo, 5. Pero el H, nosotros H lo vamos a hacer variar a saltos de a 1 centímetro. Esto también para evitar tener tantos casos, porque no es el objetivo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ir cortando H primero, cada 1 centímetro, elijo el valor de H, corto, lo que me sobra de chapa lo corto en partes iguales y formo B. Y vengo, me armo el perfil Z y obtengo mi sección para calcular lo que me van a pedir en lo siguiente. Entonces dice, se busca elaborar una tabla de secciones con todas las propiedades de cada Z que se pueden formar con esta chapa, teniendo en cuenta este salto de H que va a variar desde lo mínimo que va a ser 1 centímetro hasta lo máximo que puede valer H que va a ser 75 centímetros, ¿no? Bien. Entonces, se va a pedir para la tabla determinar la posición del baricentro. Primero, la posición del baricentro para esta sección genérica, justificando su respuesta. Creo que ustedes están en condiciones de decirme dónde está el baricentro de esta sección Z. Y ¿Y en por H qué? sobre 2, Claro, en H sobre 2. ¿Y por qué? porque es simétrico. Ahí eso se puede discutir. ¿Simétrico en dónde es? Podés tomar 3 puntos y donde se cortan, ahí es el baricentro. Claro, a mí me gusta más esa, la justificación. Nico me dijo que esto tiene simetría radial, eh, Claro, simetría, sí, claro. pero es como el círculo. El círculo tiene simetría radial, digamos. Siempre que vos, o sea, si vos cortás así, claro, es simétrico respecto a este punto. O sea, porque esto que te queda de este lado es lo mismo que te queda de este lado. Siempre que cortes con algo radial. Si no, otra manera de justificarlo es esto, lo que decía acá el amigo, de
yo sé que de esta chapa azul el baricentro está acá. De esta chapa azul el baricentro está acá. De esta chapa roja el baricentro está en el medio. Dado que si yo uno una línea entre los baricentros, ahí, se te alinean los baricentros, porque el baricentro de las azules está en el centro, en la mitad. Y por relación de triángulo y todo, siempre te va a caer justo en la mitad. Entonces, bueno, en base a esto, no quiero escribirle nada, ustedes ya saben que más o menos le doy una idea, y van a justificar la posición del baricentro en su centro. Y ahí donde esté el baricentro, nosotros vamos a poner el eje X y el eje Y, para el cual nosotros vamos a hacer el cálculo de JX, JY y JXY. Ese es el punto 2. Determinar de manera genérica fórmulas, los momentos de inercia JX, JY, JXY respecto a un par de ejes XY horizontal y vertical respectivamente pasantes por el baricentro de la sección. El punto 2, yo lo que quiero es que escriban las fórmulas, porque cuando pasemos al Excel no va a ser más sencillo. Por ejemplo, digo, la fórmula sería de manera genérica. Dicen, bueno, yo voy a calcular el JX. El JX no va a ser otra cosa que va a ser el JX del perfil rojo, que es, vamos a ponerle, esto vamos a llamarlo T, espesor, thickness, como en inglés. T. Entonces, el JX total de la figura va a ser el J del alma, que va a ser T por H, la altura, al cubo sobre 12. Y no tengo que trasladar por Steiner porque ya está trasladado, ya está en el baricentro, digamos. Y después vamos a la parte azul, el momento de inercia JX para un ala, este vale, vale B por T al cubo sobre 12, pero tengo que trasladar por Steiner, o sea, tengo que hacer más B por T, el área, por la distancia esta al cuadrado. Y esta distancia no es otra cosa que H sobre 2 menos T sobre 2 al cuadrado. Esta distancia D que estoy marcando acá. Y como esto es simétrico, lo mismo ya dice para esta ala, el JX de esta ala respecto a este baricentro, lo mismo va a ocurrir para este lado. Y como los momentos de inercia son iguales y son positivos los dos, es esto, el total lo tengo que multiplicar por 2. Entonces yo acá hice la fórmula genérica de cómo calcular el JX en función de todas las variables. Esto a usted le va a permitir ir al Excel con más tranquilidad, porque si ustedes van al Excel sin tener en claro qué fórmulas tienen que poner, van a ser macanas. Y más cuando tenemos muchas variables, van a ver que es complicado ir al Excel sin tener en claro qué es lo que querés hacer. Es lo peor lo que te puede pasar, de lo peor es eso. Estar en el Excel y estar perdido y no saber qué hacer. Bueno, ahí le dije el JX, usted tiene que calcular el JI y el J centrífugo. Bien, hacen las fórmulas genéricas. Y después también de manera genérica, supónganse que ya tienen el JX, el JI y el JXY y hacen de manera genérica las fórmulas de cómo calcular los momentos principales de inercia y sus ángulos. Cómo sacar alfa 1, cómo sacar alfa 2, cómo sacar J1 y J2, el mínimo y el máximo. Bien, una vez que ustedes tienen las fórmulas claras, ahí vamos al Excel. Acá le decía, arma un Excel
con todas las características geométricas. Acá le doy una tabla, modelo, con h variando de 1 centímetro a 75 centímetros con salto de 1 centímetro. Tip, es recomendable tener bien claras las fórmulas, lo que le decía, y no colocar para no colocar fórmulas tan largas, usar columnas auxiliares y luego ocultarlas, es algo. Tengan cuidado con las fórmulas trigonométricas que sirven para radianes. Bien. Y después saco conclusiones. Yo voy a ir acá al Excel que tengo. Y bueno, acá lo que le decía de columnas auxiliares, por ejemplo, yo empiezo con un H, siempre yo cuando laburo pongo un valor para arrancar, ¿viste? Pongo un valorcito ahí, 5. Bien. La longitud de la chapa tiene que ser siempre 75. El espesor siempre es 1. El ancho B, recuerden que es 75 menos H, o sea, la diferencia de 75 menos H, dividida 2, en 2 veces. Te da 35. El área, ¿cómo es? El área, bueno, tiene que hacer H por T más 2 veces B por T. El área siempre le va a tener que dar 75 centímetros cuadrados, eso porque siempre la chapa siempre es la misma. Y ahora vamos al JXG. Acá lo que le decía, columnas auxiliares, pueden agarrar, insertar varias columnas y decir, bueno, ¿se acuerdan la fórmula que hicimos anterior? Y decir, bueno, acá primero me voy a calcular el JX del alma. Y después el JX de el ala. Entonces después vengo y me hago el JX general va a ser el JX del alma más 2 veces el JX del ala. Entonces el JX del alma dijimos que era el espesor T por, acá tengo que poner altura al cubo. Ustedes pueden poner por altura piquito, no sale, eso a mí no sé por qué. Es por el tema del teclado. ¿No? Piquito S al cubo y todo esto dividido 12. Y el JX del ala dijimos que era B por T al cubo. Acá otra forma de poner al cubo es potencia, el número T, potencia, punto y coma, perdón acá, potencia 3. T por B, B por T al cubo sobre 12, dividido 12, más el término de Steiner, que era T por B, el área, por H sobre 2, menos T sobre 2, y todo esto al cuadrado. Y ahí tengo el JX. Entonces el JX general va a ser J del alma más 2 veces el J del ala. Y una vez que yo ya tengo este valor, estas columnas las puedo ocultar. ¿Sí? Son columnas auxiliares. Digamos, en la presentación yo la puedo ocultar. Lo mismo van a hacer con el JX, el JXY, alfa 1, alfa 2, J1 y J2. Tengan cuidado solamente, por ejemplo, para trabajar con funciones trigonométricas, recuerden que, fíjense que acá está la función trigonométrica del J1. Fíjense que yo pongo coseno de, en vez de poner coseno del ángulo, que ya lo tengo ahí en grados, primero lo paso a radianes. Tengan cuidado con eso, porque las fórmulas trigonométricas que usa Excel resuelven en radianes, no en grados. Pero ustedes pueden pasar de radianes
a grados y de grados a radianes con solamente la fórmula grados o radianes, como es esta. Así que creo que ya lo vimos en algún TP anterior. Una vez que ustedes ya tienen definidas las fórmulas, después van a agarrar H y van a decir, dijimos que va a valer de 1, 2, 3, 4, así, van a hacer todo de a 1 centímetro, variando H, hasta 75, y obviamente van a arrastrar todas las fórmulas, ¿no? Y van a obtener, chequen acá que B va cambiando, que F se mantiene constante, y cómo va modificando el JX. A medida que H aumenta, el JX evidentemente tiene que ir aumentando, y de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque vos estás alejando área del eje, y cuando alejas área, recuerden que la distancia la distancia es al cuadrado, digamos, por Steiner, ¿no? Entonces, el aumento de JX a medida que H vaya aumentando tiene que ser de manera exponencial. No es que, fíjense que arranca de 6, 25, 80, 171, papá, y ya 2400, 11000, y empieza a crecer muy rápido. Ahí, esto es la manera exponencial. Bien. Una vez que ustedes tengan todo esto, vamos a ir a lo que le pedimos, es, primero, interprete los casos extremos. Los casos extremos sería cuando H vale 1 y cuando H vale 75. Cuando H vale 1, esto vale 1, ustedes van a estar en un caso que están calculando la inercia de la chapa. No es otra cosa que esto. Porque los cortes lo están haciendo acá, esto te queda así y te queda la inercia de la chapa. Y cuando la chapa de manera horizontal. Y cuando H vale 75 no es otra cosa que estar calculando esto, la inercia de la chapa en vertical. Entonces interpreten esos valores. Le tendría que dar como si calculen la inercia de la chapa solamente. Esos serían los valores extremos. Y que le tendría que dar bien o tendrían que chequear para que sus fórmulas estén bien. Después, graficar JX, JY, J centrífugo en función de H, graficar alfa 1 y alfa 2 en función de H, graficar momentos principales J1 y J2 en función de H. Si ustedes hacen los gráficos, van a llegar a estas cosas. Este es el primero, JX, JY, perdón, JX, y el centrífugo, tienen que llegar a esto. Fíjense que cómo va aumentando, uno va disminuyendo y el otro va aumentando. Acá estos son los ángulos principales, no, perdón, los momentos principales, J1 y J2. Después ustedes van a analizar qué está ocurriendo acá en estos saltos. Después acá están los ángulos, alfa 1 y alfa 2. En función siempre de H, ¿no? Y en función a eso, entendiendo los casos extremos, ustedes van a empezar a poder sacar alguna conclusión. Tampoco es que sean miles de conclusiones, sino algunas interesantes que ustedes pueden sacar observando estos gráficos. ¿Ok? Algunas conclusiones. Algo interesante de que esto no fue en vano. Analizar estas variaciones a ustedes les sirve en algo. Ese es el objetivo. No es que tienen que escribir una Biblia de esto, ¿no? Es el punto 9. Y después, por último, para que vean un poquito cómo con el mismo material podemos preparar distintas secciones, vamos a imaginar que vamos a elegir para H45, que es este, y a la 15, o sea, ustedes ya lo van a tener calculado, todas las características geométricas. Para ese con la misma chapa vamos a armar otros dos perfiles. Un C y un doble T. Entonces, con la misma chapa tengo que distribuirlo de otra manera y armar los dos perfiles. Y lo que voy a calcular van a ser todas las mismas variables, pero para el perfil C y para el perfil doble T. Y lo que quiero es que compare cuáles son las ventajas y desventajas de usar uno u otro perfil. O sea, porque fíjense, tenemos tres configuraciones distintas
y las tres son válidas. Pero bueno, hay que ver por qué, qué te beneficia un perfil u otro. ¿Ok? Quizás no van a haber cambios muy significativos, en otros sí. En algunos sí van a encontrar algún cambio significativo. Pero bueno, este sería el TP3. ¿Alguna duda? Yo creo que esto no, una tarde o un par de horas de planteo y después lo que más tiempo le va a llevar es armar el trabajo práctico. Pero es entretenido el tema de la fórmula, todas esas cosas. No creo que sea tan pesado este trabajo práctico. Pero bueno, ustedes me dirán, la idea es que lo entreguen antes este viernes que viene, no el otro, dentro de 15 días. Bien. ¿Dudas? En este momento nada. Bueno, cualquier cosa, esto lo vamos a subir a YouTube y cualquier cosa preguntan, obviamente, como siempre.